Buen día, mi nombre es Sara Miranda Alvarado y en esta ocasión tendremos la oportunidad de revisar algunos logros educativos que sucedieron de 1822 a 1922, periodo de evolución en muchos de los aspectos de México, que ayudaron a que la política, la economía, la cultura y el tema social fuera impactado. La educación fue una parte fundamental que vivió grandes movimientos para formar los cimientos de la educación actual. Es por ello que vamos a ver 4 logros, que si bien no son de los más importantes, sí tuvieron alguna influencia en la educación del México actual. El primer logro fue la reducción del analfabetismo. En 1822, con su impulsor James Dawson, que llegó a México, se formó la Compañía Lancasteriana, sociedad religiosa de beneficencia que logró disminuir el analfabetismo por el alcance que tenía, ya que proporcionaba instrucción de forma masiva e instruían a través de un alumno a todos los demás estudiantes, dando un poquito el principio de la formación normalista. En este periodo, el presidente era Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1855, que de manera intermitente y con interinatos de otros mexicanos estuvo presente. Los conflictos educativos que presentó la Compañía Lancasteriana es de que la educación estaba mezclada entre el conocimiento y el estudio de la Biblia, lo que otorgó a la gente con recursos y fue direccionada hacia las condiciones políticas conforme a lo que en ese momento dirigían el gobierno. En 1870, su conflicto principal fue que buscaron renovar la educación en sus usos y costumbres por las diversas corrientes pedagógicas que criticaron a la escuela lancasteriana, lo que logró el desarrollo al estado actual y la base para la creación de las escuelas para formar profesores. También se sentaron las bases para separar la iglesia de la educación y se logró que la educación fuera laica. En mi propuesta personal, la solución es de que se tenía que generar una independencia entre lo particular que hubiera considerado la separación de la educación del Estado y clero. El segundo logro a revisar fue el de 1833, la reforma educativa que se logró a través del impulsor de Valentín Gómez Farías, vicepresidente en 1833, y el doctor José María Luis Mora, sacerdote político e historiador del Partido Liberal en 1833. Durante este periodo también teníamos a Antonio López de Santa Anna como presidente. La reforma educativa, a través de la cual estableció que la ley que indicaba la libertad de enseñanza. Con esta reforma se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal con el fin de aprobar los libros de textos, expedir títulos académicos. Esta reforma también establecía quitar el clero de la educación, generar una mayor independencia ideológica y económica del Partido Conservador y que la educación llegara a todas las clases sociales. Teníamos que separar la educación de estos métodos conservadores. En 1833, la meta del gobierno se enfocaba en lograr la educación de todos los mexicanos, pero cada grupo político quería tener el poder de estructurar la forma y su avance, es decir, ejercer desde su control los conocimientos o sus corrientes ideológicas para sostener más en el poder. Fue el principal conflicto. Y se reflejó que en 1834 el presidente derogó esta ley por considerarla muy liberal a su proceso y regresó a los colegios anteriores ocupando lo que en ese momento le había funcionado. Santa Anna solicitó un proyecto para dar estructura al sistema de enseñanza a sus poderes. Esto que ayudó a que se sentaran las bases legales para que la educación se fuera independizando cada vez de alguna manera y no generar ciertas tendencias en lo político y en lo religioso. En lo personal, los acuerdos entre las corrientes políticas generó avances y retrocesos entre las propuestas que se presentaban. La comunicación y el entendimiento no se daba bien, y el pensar en un bien común hubiera ayudado a manejar estas diferencias para que los avances se dieran independientemente de las ideas partidistas. El tercer logro que voy a presentarles es el del plan de estudios. En 1843, Manuel Baranda cumplía su función de ministro de Instrucción Pública y generó una ley
una aprobación del Plan General de Estudios, donde se especificó las materias para las carreras profesionales, sus periodos, la formación de los maestros, las instituciones y los presupuestos para sostener la educación secundaria y superior. En este periodo de estudios se fueron estableciendo las cátedras para las carreras de ciencias eclesiásticas y de medicina. También este logro estuvo a cargo del periodo de Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1855. El problema principal de este logro es que la educación se impartía con conocimientos básicos o generales. Para los niveles superiores, donde se incluían temas legales y religiosos, filosóficos y también un enfoque a lo científico. Entonces se buscó que algunos planes también dependían de las escuelas. No estaba declarada una formación oficial de las maneras de estudiar para que la profesión se ejerciera. Es por ello que presentó este conflicto y fue necesario que se estableciera el plan de estudios, que sirvió para generar la matrícula plan de estudios que ahora se presenta para cada una de las carreras según las habilidades o conocimientos se requieran. El realizar un análisis de estas actividades de una persona con el conocimiento, supervisiones para revisar cuál era el objetivo del estudio, qué habilidades requería y las herramientas que se iban a ocupar, hubiera ayudado a definir los conocimientos a impartir y daría la estructura a la formación requerida. En ese tiempo aún faltaba la estructura necesaria para definir qué competencias había que desarrollar entre los individuos. El cuarto logro que vamos a ver es la ley de instrucción. Esto inició a través del presidente Benito Juárez, presidente de la República de 1857 a 1872. Durante el año de 1867 y teniendo como antecedente la Constitución, donde se declara que en el artículo 3 la enseñanza es libre, el derecho de enseñar y a ser enseñado, y ese ejercicio de profesionalización de la educación y una educación laica. En 1869 se expide la Ley de Instrucción, la cual establecía la educación primaria obligatoria y gratuita, y suprimía las enseñanzas de la religión y planteaba las carreras de medicina, veterinaria, farmacéutica, ingeniería de minas y mecánica, arquitectura y jurisprudencia. Esto se apoyó con la creación también de la Escuela Nacional Preparatoria. Gabino Barreda, director de la Escuela Nacional Preparatoria e impulsor del positivismo, fue el encargado de 1869 de darle continuidad a esta idea del presidente. En 1857 ya se tenía en la Constitución que con la libertad de enseñanza se otorgaba a los particulares la posibilidad de formar más que al Estado de hacerlo, por los que sus planes de estudios pudieran diferir de la educación pública. Es por ello que se requirió una ley de instrucción que formalizara y estructurara cómo iba a ser la educación primaria. Se tenía también aún que la educación se otorgara a niveles económicos mayores. La ley de instrucción ya generó el derecho a toda la población. Esta propuesta generó la final de la separación de la religión y la educación y así permanece hasta ahora. Se amplió a toda la población la oportunidad de tener la educación primaria y en estos tiempos se definieron las carreras básicas o lo que en este momento el país requería. Permitió que ahora la variedad de carreras ya esté impulsando el país de acuerdo al conocimiento que se requiere. En esta libertad y falta de estructura, se hubiera sugerido que el Estado hubiera tenido mayor participación en la estructura y educación otorgada, debido a que la educación religiosa continuó estando dentro de la educación particular, lo que también dificultó que todos tuvieran acceso a la educación de manera más fácil o mejor preparada. Por eso que es la propuesta que me hubiera gustado que se ejecutara en ese tiempo. La educación o el inicio de la implementación de la educación en México se ve reflejado en muchos logros, ya que no tener nada establecido, se logró grandes avances en lo que se desarrollaba, ya que entre los principales conflictos de la educación estaba mezclado el conocimiento y el estudio de la Biblia. Así que los conservadores y los liberales peleaban en tener este poder dentro de la educación.
Estas bases de educación también permitieron forjar los inicios y el crecimiento cultural de la sociedad mexicana. Si bien en el transcurso de los años se tuvo que dar estructura y control a la manera en que se educaba a quienes impartían esos conocimientos y a la manera en que se debía legislar, estos logros permitieron que algunas de las ideas se sigan usando en la actualidad y el crecimiento de la educación se siga formando hasta nuestros días. Les recuerdo, mi nombre es Sara Miranda Alvarado y esto fue un poco de la historia de la educación en México. Saludos.